No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, preso por causa de la palabra, lo fueron a refundir, lo alejaron, porque la administración del apóstol Juan a la iglesia era pero una administración cada vez que predicaba el apóstol Juan a la iglesia, el corazón de los creyentes cada vez más, aquella doctrina, los mensajes del Señor Jesucristo que transmitía, entraba y corría por las venas de los discípulos, a tal punto que los romanos se dieron cuenta de esto. Dijeron: aquí la solución es mejor agarrarlo, ir a aislarlo. Por eso se le llama isla. Y lo llevaron a un lugar aparte para que no tuviera comunicación con la iglesia, no tuviera comunicación con los hermanos. Y el asunto es que lo dejaron allá. Pero estando en esa condición, Dios se le revela al apóstol Juan, y ahí es donde recibe este mensaje tan profundo del Apocalipsis. Escribe a la iglesia de Esmirna, dice. Esmirna precisamente es la ampliación ya de el descifrar las palabras. Cuando uno busca y descifra ya las palabras, Esmirna quiere decir mirra. Y la mirra, precisamente cuando la machacan, una expresión que utilizamos aquí, es cuando suelta el olor. Por ejemplo, cuando usted agarra una rama de ruda, hacemos, ¿qué es lo que puede haber aquí en nuestro contexto, no? Agarra una rama de ruda y lo deshace. Aquel olor, pero resalta, ¿no? Aquel olor se expande. Aquel olor se empieza a percibir. Pues la mirra es similar, o sea, esa es la connotación que se da aquí a la palabra Esmirna. La iglesia de Esmirna, entre más lo perseguían, entre más los afligían, entre más los metían en la cárcel. Ni modo si tenían unos líderes que no se imaginan ustedes, hermanos, unos líderes que tenían la iglesia de verdad, como por ejemplo Juan. En la isla de Patmos, él allá encerrado, él allá aislado, lejos de todo. Mire, ahí agarra y empieza a escribir la revelación del Apocalipsis. Lo mismo le sucedió entonces a la iglesia de Esmirna. Entre más la perseguían, entre más a los creyentes los metían en la cárcel, porque eso fue literalmente en el Imperio Romano. El Señor Jesucristo más o menos vivió 33 años. Después de la muerte del Señor Jesús empieza a contarse la historia. Por eso en los libros aparece antes de Cristo y después de Cristo. O sea, después de la muerte del Señor comienza entonces
el conteo. Por eso nosotros estamos en los años 2016. 2016 años ya pasaron que el Señor murió en la cruz del Calvario. Después de la muerte del Señor, los seguidores, los que abrazaron la doctrina, los que de verdad creyeron en el mensaje del Señor, se empezó a darse algo tan impresionante dentro de la vida de ellos, y era vivir conforme el Señor lo enseñó. Y eso fue lo que chocó realmente dentro del imperio romano. Estamos hablando más o menos tal vez unos 40, 50 años después de la muerte del Señor Jesús. La iglesia miren, la iglesia empezó a levantarse, a seguir anunciando el evangelio, a seguir predicando, a vivir conforme lo enseñó el maestro, y eso chocó dentro del imperio romano. El imperio romano hace más o menos como unos más de 2000 años eran los que gobernaban en el mundo. Eran los que tenían el poder. Eran los que gobernaban en el mundo. O sea, ya se imaginan ustedes, y la iglesia metido dentro de aquel imperio. Eso ha de haber sido impresionante. Donde las prácticas del imperio romano, por cierto, el imperio romano lo que hizo fue jalar las costumbres de las demás naciones. Otros imperios anterior al imperio romano, ellos vencían con la espada y mataban y cautivaban. Llevaban a la nación vencida, los llevaban como esclavos. El imperio romano hizo algo diferente. Ellos jalaban a la gente y los jalaban con todas sus costumbres. Por eso es de que tuvieron un éxito en su imperio. Asignaron dioses para diferentes pueblos. Por eso es de que dentro del imperio romano existieron lo que era el culto al dios Zeus. Eso era pero tan conocido dentro del imperio romano, aquella adoración, aquel ídolo. También estaba ahí, fue donde le dieron más forma al culto como lo conocemos nosotros, del culto a Esculapio. ¿Qué era eso? Era precisamente la ciencia de la medicina. La ciencia de la medicina de ahí, por eso el culto a Esculapio era precisamente el símbolo que contienen hasta el día de hoy. El símbolo de la medicina es una asta con una serpiente enrollada. Eso viene tan antiguísimo. Dentro del imperio romano eso era tan fascinante para ellos. También estaba habían muchos espacios dentro de los cultos. Por eso que un día el apóstol Pablo, ustedes se recuerdan que él, dentro de lo que escribe, dice: yo pasando por vuestro santuario, dice, hay esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, los romanos habían asignado un Dios para cada pueblo, por tal de tener a la gente felices, por tal de tener a los pueblos, a los gobernantes felices, cada quien con su forma de creer, su forma de adorar. Si querían adorar a tal ídolo, ahí se los construían y se los hacían. Pero lo que no encajó dentro del imperio romano fue la doctrina de Cristo. Eso sí chocó, pero
pero de una manera a tal punto que lo que había que hacer con ellos era meterlos en las cárceles. Miles y miles de cristianos metidos en las cárceles, y aparte de eso, no solo metidos en las cárceles, también muchos de ellos los mataban literalmente. Los despedazaban y tiraban la cantidad de carnes humanas a los leones. Eso fue tan impresionante dentro del Imperio Romano, pero entre más los perseguían a ellos, entre más los querían asustar, como quien dice, los querían opacar, los querían que callaran. Fíjense que sucedía algo impresionante. Mataban a uno, se convertían 5. Encarcelaban a 1, a 2, a 3. La iglesia se fortalecía en oración. Decapitaban a alguno. La iglesia crecía y tomaba una forma pero impresionante, y es precisamente lo que acabamos de leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Escribe a la iglesia de Esmirna. O sea, entre más los golpeaban, entre más les querían hacer daño a aquella iglesia, más olor sacaba. El olor que subía a la presencia de Dios. Una iglesia, en lugar de desistir de su fe, más firme se volvía, más sólido se volvía. Entonces la doctrina del Señor Jesucristo no encajó dentro del Imperio Romano porque la doctrina de Jesucristo llevaba el sentido en negarse a uno mismo. La doctrina de Jesucristo es: hay que tomar una cruz y llevársela. Pero lo que había dentro del Imperio Romano es que había que disfrutar al máximo la vida, hay que sacarle. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe acerca de algunos, porque en la Biblia está lleno de esto, algunos datos, no hay una secuela. Hay puntos dentro de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Romanos 1, capítulo 18, el apóstol Pablo describe a la iglesia o describe lo que se vivía dentro del Imperio Romano. Dice que el hombre ensució tanto su mente, tenían una avidez para hacer lo malo, a tal punto que descubrieron dentro de ellos el placer al máximo de la carne. Dice la palabra del Señor, a tal punto que llegaron que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice. Cuando habla de deshonrar sus propios cuerpos, ya se imaginan ustedes, hermanos, ¿saben ni qué prácticas tenían toda esta gente? Entonces, por eso fue de que no encajó la doctrina de Cristo dentro del imperio, porque la doctrina de Cristo es negarse uno, es renuncia al mundo. El Señor Jesucristo enseñaba muchas veces, decía: no solo de pan vivirá el hombre, decía el Señor, pero la mentalidad entre los romanos era darse uno, pero el gusto a comer. Yo les explicaba el otro día que nosotros debemos de comer para saciar una necesidad, ¿sí? Usted come, sacia una necesidad y estamos tranquilos. Pero que alguien diga: ala, ya no aguanto el estómago porque comí demasiado, es que no sé, se me pasó la mano. Ese es pecado. De verdad, ese es pecado. Uno debe de comer lo necesario. Eso fue lo que el Señor enseñó. Y dentro del imperio no se vivía eso. Al contrario, tenían una práctica y era comer y comer y comer. Y después venir, ir a vomitar para seguir comiendo.
Eso era, o sea, ellos a tal punto que llegaron a descubrir el placer de la carne. Entonces, la doctrina de Cristo entró entonces dentro de aquel imperio. Eso no encajó. Hay que erradicar a esa gente. Hay que acabar a esa gente. Hay que terminar con ellos. Los empezaron a agarrar presos, otros muertos, otros decapitados y todo eso. Entre la iglesia más los machacaban, más los perseguían, más los golpeaban. La iglesia iba creciendo más y más y más y más. Aumentaba el número de la iglesia y decididos. Pero también dentro de la iglesia pasaba algo y era eso. Se metía mucha gente. Se metían muchos. Algunos dicen que se metían como espías para ver dónde se reunían. Se metían otros solo para ver qué hacían. Porque la iglesia se reunía para orar, para invocar a Dios, para llenarse de la doctrina de Cristo. Entonces empezó a meterse mucha gente y empezó a aumentar en números. Fíjense que lo que empezó a suceder, la única forma, porque como a mucha gente, a muchos hermanos creyentes los llevaban a las cárceles, los llevaban a que fueran devorados por los leones, pero la única forma en que ellos podían ser librados de eso era negar su fe. Eso era, negar su fe, echarse para atrás. Entonces ahí se salvaban y ya no los llevaban, ya no los decapitaban. Entonces eso es lo que empezó a pasar con muchos que se empezaron a meterse dentro de la iglesia. Pero aún así, muchos de los hermanos mantenían su fe, su entrega, su devoción a Dios, y es lo que estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está refiriéndose al Señor Jesús, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice el Señor, pero eres, ¿qué le dice? Al contrario de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, dice la iglesia de la Odisea. Pero esta iglesia, el Señor le dice, tú eres rico, le dice. Pero no se está refiriéndose a una riqueza material. No se está refiriéndose a una riqueza física. No se estaba refiriéndose a que tenían grandes fincas, parcelas, a que tenían... No. Se estaba refiriéndose a una riqueza espiritual como lo que es la fe, como lo que es la fidelidad, como lo que es el amor a Dios, como lo que es llevar la palabra de Dios dentro de la vida de uno. A eso se llama riquezas. Entonces el diablo se dio cuenta que aquella iglesia se mantenía y no cambiaba a Dios por nada. Al contrario, más sólido, más firme, más entregado. Entonces aparece Satanás y viene con el planteamiento que es el título que traté de poner, lo que les estoy explicando en esta mañana. ¿Cómo es el título? Ese es el título del mensaje. Aparece el diablo entonces. Se dio cuenta que la iglesia no desistía por nada. Mantenía su fe, su entrega, perseguido por los soldados romanos, hombres sin lástima, todo lo que hacían. Pero la iglesia se mantenía firme y no se resistía. A veces los encontraban orando, literalmente la iglesia orando, y les caía, se imaginan, les caía el ejército y los agarraban y la iglesia no se resistía para nada. Así se entregaba, decididos a ser muertos por causa de la palabra, por causa del testimonio de Jesús. Se dio cuenta entonces el diablo que eso, en lugar de seguir haciéndole daño, mejor hizo el diablo algo: hacer otro planteamiento. Y vino
y levantó a otro emperador. Y era precisamente aquel emperador que se llamaba Constantino. Lo que hizo fue. Pero ahí es donde uno puede darse cuenta cómo el diablo viene, negocia. Bien, entonces hizo el planteamiento. Ya no más. Que la iglesia ya no sea más perseguida. ¿Cómo es posible? Oigan ustedes el planteamiento, porque pareciera eso calidad, lindo. Pareciera que eso fuera la salida, la solución de lo que la iglesia estaba viviendo. Ya no más, dijo. ¿Cómo es posible? Miles y miles de hombres y mujeres y niños a las cárceles, ser devorados por los leones. No, dijo. ¿Cómo es posible? Y es un pueblo indefenso, que no hacían nada, no se resistían para nada. Al contrario, los agarraban y tranquilos. No, dijo. Y él puso como una señal una cruz y la levantó. Y como quien dice, ahora ya no. ¿Y saben qué hizo? Empezó a dar oportunidad dentro del imperio a que muchos cristianos tuvieran puestos dentro del gobierno, tuvieran puestos dentro del imperio. Miren, fue una guerra, miren hermanos, y muchos de los cristianos empezaron a ocupar puestos dentro del gobierno, ahí en el imperio. Ya no hubo lucha, ya no hubo persecución. ¿Qué necesidad de orar había si ya no había persecución? ¿Verdad? ¿Qué necesidad de ayunar había si ya no había persecución? ¿Qué necesidad había de caer de rodillas delante de Dios para invocar su misericordia si ya no había persecución? Eso fue lo que el diablo hizo. Negoció. Entonces, de ahí más adelante no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden seguir leyendo. Ya viene Dios y tiene que decir: yo conozco dónde moras, le dice Dios, donde está el trono de Satanás. Porque la iglesia se empezó entonces a perder aquellos valores. Por eso el título del mensaje es: no negociemos con Satanás. Ustedes y yo, hermanos, hemos recibido de parte de Dios esas riquezas. Es interesante lo que sucede cuando alguien, por ejemplo, en Guatemala se vive mucho eso. Asaltan a muchas personas porque los controlan, que llevan valores, ¿va? Llevan cosas de valor. Los asaltan, los persiguen. Imagínese usted por un momento, hermanos, dentro del campo espiritual. Pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero la buena pregunta es: ¿y qué va a robar, pues? O sea, lo que se ve afuera de que existen robos, que asaltantes, que no sé qué, ese es el espíritu del diablo que está metido. Pero en sí lo que le interesa al diablo robar son aquellas riquezas que Dios ha depositado en sus hijos. En la vida de los verdaderos creyentes. El apóstol Pablo dice de esta manera: pero tenemos este tesoro, dice él ahí en el libro de Corintios, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, físicamente, ¿quiénes somos nosotros? Nadie, pues, o sea. Lo más que usted tal vez sabe inglés, alemán, francés, tal vez tiene títulos, pero de todas maneras caemos en lo mismo. ¿Quiénes somos físicamente? Nada, pues. Pero lo más interesante es esos valores que Dios ha depositado dentro de su corazón.
esas riquezas espirituales. Entonces viene el diablo y le interesa asaltar. Al diablo le interesa robar. Al diablo le interesa negociar. El diablo le interesa llegar y engañar. Eso que se oye en el mundo y todo eso que le quitaron la billetera, que le quitaron el celular y viene alguien y lo entrega así fácilmente, con eso de, bueno, ahora ya no es tan famoso como que ya los descubrieron, pues, pero esas estafas que se viven en el mundo donde lo que tienen, lo único que tocan es la avaricia en la gente, el deseo de tener más. Le dicen a usted, mire, vaya a cambiarme estos dólares ahí en el banco y cuando salga le doy más y sí, dicen las personas que caen en esa trampa, solo que déjeme su billetera, déjeme su no sé qué, y sí, dicen, empiezan a entregar y todo eso, cuando sale ya no hay nada. Eso que se vive así en el mundo. Dentro del campo espiritual pasa exactamente lo mismo. Al diablo le interesa estafar. Pero lo que al diablo le interesa no es una billetera. Lo que al diablo le interesa no es su carro. Lo que al diablo le interesa es su alma. Eso es lo que busca. Eso es lo que trata de negociar. Ese es el trueque que le gusta hacer. Dame, te doy. Dame eso y te doy algo mejor. Mejor aparentemente a la vista humana, a la vista terrenal. Porque el diablo sí sabe que cuando alguien tiene fe, puede vencer todas las adversidades. ¿Sí? El diablo sabe eso. Que cuando alguien tiene fe, tiene una visión por lo espiritual y nada lo detiene. Entonces el diablo le interesa venir y negociar aquello. Damos algunos pasajes solo para que tengamos la idea de qué es lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de 2 Timoteo. Lo describe el apóstol Pablo de una manera tan clarito aquí. 2 Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, estoy leyendo del versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres, ¿qué dice ahí? Oigan eso, fieles. Usted sabe qué es lo que le interesa robar el diablo. Cuando hay una persona que sea fiel a Dios, el diablo le interesa llegar y negociar. Y dice aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué dice ahí? Tremendo. ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo? Ninguno que milita se enreda. Porque saben ustedes, hermanos, que el diablo le interesa eso. Enredarlo a uno. ¿Es esto? ¿Cuántos no han habido que sean enredados en el pecado? A veces hay señoritas que viniendo a la iglesia, de verdad, y resultan enredados en fornicación. Resultan enredados, hay hombres casados que han resultado enredados en adulterios, enredados en negocios, Ánimo, porque lo que le interesa al diablo, hermanos, es enredarlo a uno. Eso es todo. Eso es lo que le interesa.
venir a enredarlo. Ya alguien enredado, hay confusión, hay una desubicación espiritual, ya no hay una nitidez por la comprensión de lo espiritual. Por eso dice la palabra del Señor, dice aquí, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Sí? Quitan el juicio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien se empieza a enredarse, quitan la lucidez de correr en este camino. El diablo lo que le interesa entonces es venir a enredar. Ninguno que milita, dice el apóstol Pablo, se enreda en los negocios de la vida. O sea, sé que muchos de ustedes trabajan de negocios, ahí estamos. Pero una cosa es negociar para poder vivir, pero tenga cuidado que en sus negocios no meta la mentira, no meta el fraude, no meta los desfalcos. Cuidado, cuidadito. Si va a vender algo, véndalo cabal. ¿Sí? Si vende algo, véndalo cabal, pues. No utilice los términos que utilizan las personas que dicen, no, yo lo compré en tanto y cómo se lo va a dar así, pero lo que están usando es una mentira, ¿ves? Si no le conviene negociar, diga que no, pues no conviene. Pero nunca debemos de utilizar las mentiras, los fraudes detrás de todo eso. No. El apóstol Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si su trabajo es vender, si su trabajo es negociar, ahí estamos, venda pues, pero dentro de lo que hace tenga el temor de Dios. Porque lo que el diablo le interesa es quitar dentro de su vida el temor de Dios. Eso. Llega y negocia y cuando usted siente, ahí va el primer asalto espiritual. Antes como temía a Dios y ahora no. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento fue asaltado por el diablo? Ninguno que milita, dice el apóstol Pablo aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. También el que lucha como atleta no es coronado. ¿Qué dice ahí? Eso se ha dado en el mundo, pero yo quiero ponerles el ejemplo que ha pasado dentro del marco espiritual. Como el Señor, él con su ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús fue a la cruz? Cuando Él estaba en el momento de dolor, de angustia, esos momentos tan duros físicamente, ¿se recuerdan de que corrió alguien? Dice que agarró una especie de una mezcla entre mirra y vinagre, y es una mezcla. Lo agarró, lo empapó en un hisopo y se lo quiso llevar. Y cuando el Señor lo probó, dice que el Señor se alejó. ¿Por qué el Señor alejó su boca de aquello? Porque lo que le estaban dando era una especie de sedante. Un sedante es como una anestesia, pues. Cuando usted tiene una herida y se lo quiere lavar, trata de lavárselo solo así, aquella herida. Con alcohol, láveselo solo así. ¡Ja! ¡Qué el dolor que arde!, ¿no? ¿Quiere evitar el dolor? Hay un spray de anestesia. Se lo echa y se lo lavan bien ahí, que no siente ningún dolor, ¿va? No les estoy recomendando que usen cosas como estas, pero el ejemplo que les estoy poniendo es eso. El Señor le llevaron en su boca
una especie de sedante. Cuando él lo probó, dice que alejó su boca y no lo aceptó, porque él quería padecer así como venía en las Escrituras para darnos salvación. El apóstol Pablo utiliza este término aquí. También el que lucha, dice, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente es que usted tenga que ser menospreciado por causa de su fe. Si no quiere usted sufrir por causa de su fe, use el sedante. El sedante se llama encájese con los demás, pues, hágase a ellos, pues. Ese es el sedante. Ahí no va a tener problemas. Puede venir a la iglesia, pero puede estar haciendo cosas en el mundo. Solo que ahí existe mayor condenación. Porque dice la palabra de Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, y ese es el problema, que hay muchos creyentes que utilizan ese sedante por no sufrir las persecuciones por causa del evangelio. Entonces tienen que hacerse a los demás. No, mejor no, para no tener problemas con mi papito. Es que yo lo quiero mucho, por eso no le digo las cosas malas que anda haciendo. ¿Saben qué le pasó un día a Juan el Bautista? Le dijo a Herodes, así delante de todos. Herodes le dijo: la mujer que tienes no es tu mujer, no te es lícito tenerlo. ¿Sabe qué le dijo en otras palabras? Herodes, eres un adúltero, le dijo. ¿Sabe qué le costó eso? Que le volaran la cabeza. Pero no se cayó, lo dijo. Ese es el problema, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo. En el tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos creyentes utilizan sedantes para no tener problemas, para no sentir el dolor, para no ser menospreciado? Mejor me callo, mejor no digo nada. Dice, también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Luchar legítimamente es que por causa de su fe lo van a menospreciar. Soporte, pues. No será el primero, aunque será menospreciado por causa del Señor. No será el primero ni será el último, ¿verdad? Hermano, es que si digo la verdad me van a despedir de mi trabajo. Un trabajo, ¿qué vale más? ¿Su trabajo o Dios? Pues quiero decirles que para muchos vale más el trabajo que Dios. Así como lo oyen. Para mucha gente, cristiano entre comillas, vale más el trabajo que Dios. Por eso es de que se utilizan sedantes. Para no tener persecución, para no tener, mejor me quedo callado, mejor aquí me quedo. Si ustedes vieran, hermanos, teniendo la idea cómo vivieron los primeros hermanos, los primeros cristianos. Les decían, los tenían ahí tirados ya con la espada ya para ejecutarlos. Nega tu fe, pues. Nega que Jesús es un falso, pues. Négalo, decilo, pues. ¿Saben qué decían muchos de ellos? Creo en mi Señor como mi Salvador. Venían ahí mismo, los ejecutaban. Es sencillo, solo era de renunciar a su fe y los soltaban y ahí quedaban libres, pues. Pero no. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, dice. ¿Ya? También el labrador, dice el apóstol Pablo, para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, le dice. Hay muchos que quieren cosechar la vida eterna. Que quieren, Señor, yo estuve metido ahí dentro de una iglesia, Señor, donde por lo menos, Señor, ahí estuve metido 10 años.
Sí, pero nunca padeció persecuciones. Nunca puso en alto el nombre de Dios. Siempre se avergonzó. Siempre titubeó. No va a participar de los frutos. Señor, yo estuve ahí metido dentro de la iglesia, Señor. Sí, pero nunca te esforzaste en cambiar tu vida. Nunca te esforzaste en dejar el pecado. Nunca. Señor, pero yo quiero entrar. Para participar de los frutos, el labrador debe de trabajar primero. Considera lo que te digo, dice el apóstol, y el Señor te dé entendimiento. Leamos otro pasaje. 2 Corintios capítulo 6. Dice en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oigan, tremendo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando aparece la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparece, ¿va? Cuando la noche aparece, la luz ya se está escondiéndose. Eso es lo que está dando a entender la palabra. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que le dice el Señor, ni eres frío ni caliente. O sea, era una mezcla. Un poco de caliente y un poco de frío. Se saca entonces lo tibio. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Ni con Dios, ni con el mundo. O como hemos dicho otras palabras, un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, pero ahí estamos. Güey. Para Dios no vale eso. No vale eso. Para Dios tenemos que estar bien definidos. O al lado de Él, estamos con Él, o estamos contra de Él. Puede ser que alguien esté viniendo, pero puede estar contra el Señor. De verdad. Algunas veces yo me quedo sorprendido. Así. Algunas veces me quedo sorprendido a veces dentro de las redes sociales que usamos. A veces me meto algunas veces en WhatsApp o en Facebook. Muy poco para eso, pero a veces me meto. A veces me llevo la sorpresa, hermano, de ver fotos donde uno dice, este es el que va a la iglesia, dice uno. Este es el que llega a sentarse ahí en la iglesia. ¡Hala! ¿Cómo es posible? Esa es una vida tibio. Esa es una vida, la mezcla de no estar definido. ¿Qué compañerismo, dice el apóstol Pablo? No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Tremendo, o sea, no, es no. Pero sigue diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es el diablo, ¿no? ¿Qué concordia? O sea, concordia es acorde, ¿va? Encaja bien. O sea, la buena pregunta es, ¿con quién encaja usted? El apóstol Pablo utiliza este término en el libro de Romanos, dice, asociándoos con los humildes, dice, ¿va? ¿Lo han leído? Sí, dice, asociándoos con los humildes, como quien dice, encaja bien. Como cuando hay alguien que anda haciendo cosas malas. De verdad que un día observé que venía un muchacho aquí en la iglesia. De repente apareció un muchacho, alguien lo invitó, que a simple vista, pero andaba haciendo cosas malas afuera. Yo creo en la oportunidad que Dios da de salvación, Dios que puede cambiarnos, porque todos los que estamos aquí veníamos con un montón de cosas malas, ¿sí? Pero el Señor ha ido cambiando nuestra vida. Pero lo que me llamó la atención fue que vino este muchacho.
Y cuando vino aquí en la iglesia, pero encajaron, pero de una manera. En lugar del que estaba aquí, lograra transmitir lo que Cristo estaba haciendo en su vida, el que venía de afuera ministró en su vida. Y encajaron, pero re bien. Aquí venían, se sentaban, hablaban de mujeres. Mira que me gusta más aquella, que no sé qué, que no sé cuánto. Viniendo a la iglesia, empezaron a hablar de pornografía. Empezaron a hablar de no sé qué. Uno dice, yo con ese tipo de personas no encajaría, pues, o sea, no, sinceramente no. Pero hay quienes que encajan, hay una empatía. La buena pregunta es, ¿con quién encaja usted, hermano? ¿Con el Espíritu de Cristo o con el espíritu del mundo? ¿Con quién? Y oiga lo que sigue diciendo, dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿verdad? Hay algunos jóvenes que para casarse le ponen los ojos a una señorita de afuera. Seguramente va a desviar su corazón como le pasó al rey Salomón, ¿va? Seguro. O puede ser al revés. Una señorita viendo a un muchacho de afuera y seguramente lo van a desviar. Seguro. Si eso ha pasado. Por eso dice aquí, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí viene el consejo, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Va que bien clarito esto, ¿ah? Yo les diría a ustedes, ¿y qué más puedo explicar si está bien clarito esto? Más claro no puede. Pero leamos para terminar un pasaje más. En el libro de San Marcos capítulo 8, versículo 31. Antes de leerlo les quiero explicar lo que vamos a leer aquí en este evangelio. Como el tema precisamente es, no negociemos con nuestro adversario, ¿verdad? No negociemos con el diablo. Seguramente él va a querer negociar, llegar, como le pasó al Señor Jesús en este caso, en este ejemplo que vamos a leer. Mire, nunca se imaginó el Señor que a través de quién iba a entrar el diablo, pero como la visión de lo espiritual está bien claro, bien nítido, percibió inmediatamente quién estaba ahí detrás, queriendo obstruir, queriendo hacer desistir, queriendo negociar. Y dice aquí, San Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las ¿qué? Oigan eso, hermanos. El diablo le interesa que pongamos nuestra mira en lo humano, ¿no? Por eso es que el trueque es eso, ¿va? El negocio es eso, te doy y me das. Hombre, toma esto, pero lo que presenta el diablo, lo que él pone es la fama, lo que pone son las glorias, lo que pone son las riquezas, lo que pone son aspectos puramente materiales. Pero cuando un hijo de Dios lleva tan dentro la visión bien definido, bien centrado, se va a dar cuenta quién está queriendo negociar ahí. Viene el Señor y le dice, yo voy a morir en la cruz. Voy a ser azotado, vituperado, menospreciado por los escribas, por los ancianos. Viene el Señor y les explica. Dice que Pedro lo tomó para reconvenirlo. Dice que lo agarró para reconvenirlo. Señor, que no te pase eso. Eso me recuerda que de repente llega el diablo con usted y le dice, si usted viene lejos, para venir aquí a la iglesia viene lejos, el diablo puede llegar con usted y le dice, ay, ¿y por qué tiene que ir hasta allá? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ir al culto hasta allá? Y no hay tantas iglesias aquí cerca, pues. Mire, pues, aquí podría levantarse un poquito más tarde. Aquí podría gastar menos de gasolina. Aquí podría. Eso es lo que el diablo hace. Y si uno no está atento, negocia uno y uno dice, sí, ¿verdad? Por eso, hermano, de que uno debe estar atento. Atento. Les estoy planteando nada más uno de tantos negocios que el diablo viene y hace el planteamiento. Si seguís en esa iglesia, te vamos a dejar sin herencia. Olvídate que tenés papá, que tenés mamá. Olvídate. Si uno me va a quedar solo, mejor ya no voy a ir a la iglesia, mejor. Entonces entra dentro de la balanza de valores. ¿Quién vale más, Dios o la familia? Y uno dice, me voy a quedar sin mi mamita chula, me voy a quedar sin mi papito, me voy a quedar. No, mejor no, dice uno, mejor. Cuidado con los negocios. Con eso no les estoy diciendo que uno odia a su familia, no. No, al contrario. Uno les predica, uno les lleva la palabra, pues hay que hacerlo. Pero nunca negocie con su adversario. Nunca. Nunca negocie, porque a él le gusta eso. Negociar. Y hace los planteamientos. Nunca entre en negocio con su adversario por esos cambios de valores espirituales. Porque muchas veces deja uno de orar, hermanos. La buena pregunta es, ¿por qué cambió? Orar por saber qué va. Eso se llama negocio. ¿Verdad? Maestro le dice, no hombre, ten compasión de ti mismo, que no te suceda tal cosa, Señor. No, Señor, es que es muy duro, Señor. Viene el Señor tajantemente. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y aparte de eso, no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. El diablo es especialista en poner las cosas de los hombres, las cosas terrenales. Ya me estoy envejeciendo y no me he casado con nadie. Sí. Ya no sé qué. Su mentalidad. Ya soy viejo y no he hecho riquezas en la vida. Hombre, hermanos, no debemos de negociar con el diablo. Esos valores que Cristo ha hecho depositar dentro de usted y dentro de mí, conservémoslo. Que no seamos asaltados por nadie, por el diablo. Al contrario, llevemos esos tesoros que Cristo nos ha dado. Vamos a orar en esta mañana.